Bien, hermanos, qué hermosas palabras las de Deuteronomio 6, ¿verdad? Especialmente para todos aquellos que somos padres. Vamos a orar por eso, vamos a orar por nuestra paternidad. Dios es un Padre, Dios es un Padre, es nuestro Padre, y como padres nos trata, como Padre que es, nos trata. Y ese es un ejemplo fundamental para nosotros como padres. Cuando digo padres, no vamos a entrar en las tonterías modernas del lenguaje inclusivo, ¿eh? Entendemos de sobras que cuando decimos padres nos referimos al padre y a la madre. Si no diríamos, bueno, no, aquí no se puede hacer lo de la E, ¿no? El padre es, casi está incluido. En definitiva, tenemos una grandísima responsabilidad. Así que, en base a esa responsabilidad, vamos a pedir que el Señor no solo bendiga su palabra, sino que bendiga nuestra paternidad presente y la futura, porque quizás muchos de los que estáis aquí todavía no tenéis hijos, aún no sois padres ni madres, pero os planteáis algún día serlo. Así que vamos a pedir por eso también. Señor, ante ti venimos, rogando que tú nos ilumines hoy. Que tú, Padre, por medio de la palabra, nos hables. Nos hables como padres y como madres, sea que lo seamos ahora o tengamos en nuestros planes el llegar a serlo. Y también quiero que hables a los hijos que están hoy aquí, a los menores, a los adolescentes y a los que ya son adultos, pero que nunca dejarán de ser hijos y nosotros nunca dejaremos de ser sus padres. Te doy gracias, Señor. Gracias por haber ordenado la paternidad como un reflejo precioso de tu evangelio, de tu cuidado, de tu gracia, de tu provisión, de tu exhortación y amonestación, también de tu disciplina y también de tu tierno cuidado. Y también como un ejemplo precioso de que tú nunca, puesto que somos tus hijos, nos abandonarás. Te doy gracias y te ruego que tu Espíritu Santo ahora obre poderosamente en la Iglesia. Ahora y después, que estas verdades no caigan en saco roto, que no queden como eso que pensamos que se tiene que aplicar el de al lado. Todos aquellos que somos padres o algún día deseamos serlos, tenemos que prestar mucha atención a lo que la palabra tiene que decirnos. Ayúdame a no poner de lo mío, Señor, a ser objetivo, y aunque hable de mi propia experiencia a veces o de la experiencia de los demás, que siempre sean ejemplos e ilustraciones conforme a tu palabra y no conforme a lo que yo creo correcto o incorrecto. Y protege a la Iglesia, Señor, y protege este púlpito, y protégeme a mí también, porque en los días de hoy proclamar la paternidad bíblica, la forma de educar que debemos seguir los padres y las madres hacia nuestros hijos, puede incluso ocasionarnos problemas con las autoridades. Así que te ruego que tú protejas a tu Iglesia fiel a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una breve encuesta. No es muy ortodoxo hacer esto en un sermón, pero en la Biblia no hay ningún sitio que diga que no se puede hacer. ¿Podéis levantarme la mano todos aquellos que sois, pero bien alta, por favor, no así de... y dejarla en alto, por favor. Padres y madres, que sois padres y madres. Y no hablo de niños, digo en general, padres y madres. Muy bien, somos unos cuantos. ¿Cuántos de los que estáis aquí, venga, no seáis vergonzosos, algún día tenéis pensado ser padres o madres? Muy bien, bueno, está bien, está bien. Pregunta, ¿cuántos de aquí sois hijos menores de 10 años? Menores de 10 años. Venga, Poem, tú también. ¿Alguno por aquí? Bien, bien. ¿Y mayores de 10 años? Creo que todos, ¿no? Es un poco raro esto, si no hemos aparecido por generación espontánea como una seta. No.
todos fuimos hijos, ¿no? Y ahora resulta que muchos somos padres o acabaremos siéndolo. Bien, bien. Bueno, la verdad es que la paternidad es algo, y me vais a ver mirando el reloj a menudo, y lo siento porque llevamos 2 semanas sin cambiarle la pila al reloj. Pablo, ¿dónde estás? Cámbiale la pila al reloj, hombre. Bueno, para todos es importante la paternidad. Creo que ninguno de los que somos padres aquí damos por sentado lo que es la paternidad. Se ha escrito muchísimo y se ha dicho muchísimo y se seguirá diciendo acerca de esto, ¿no? De hecho, hay muchísimas personas, hay muchas frases y comentarios célebres acerca de la paternidad en las escrituras, pero también fuera de ellas. Por ejemplo, el escritor español José María Pemán decía que un hijo, esto es muy trascendental, un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. Algo un poco más prosaico, el escritor español también, Enrique Jardiel Poncela, dice, realmente solo los padres dominan el arte de educar mal a los hijos. Hay un proverbio chino que dice, gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. Y luego Cicerón, cerca de 80, 70 años antes de Jesucristo, un escritor, político, discursante y ensayista romano, latino, ya decía, estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Y creo que de nuevo, todos los que somos padres aquí podemos esbozar una sonrisa cuando leemos frases así, oímos de ellas. Pero de alguna manera todos somos hijos, todos somos padres. Y todos aquellos que somos padres, vemos que en el primer escalafón de nuestras prioridades está, o debería de estar, en la educación de nuestros hijos. Digo yo. Pero también reconocemos cuán difícil es educar y criar a nuestros hijos. Lo digo para los que habéis levantado la manita diciendo que queréis tener hijos. No os desaniméis. Y cuando en la iglesia se nos dice que vamos a escuchar un sermón acerca de la educación de los hijos, pues todos evidentemente nos frotamos las manos por 2 cosas normalmente. Primero, porque esperamos recibir recetas, permitidme la expresión, mágicas, como sacadas de la chistera, acerca de cómo actuar cuando se presentan diferentes problemas. Por ejemplo, ¿qué hago cuando no me obedece? ¿Qué hago cuando es rebelde? Cuando el niño o la niña no quiere abrir su corazón, cuando no dan ningunas muestras de interés en el Señor. ¿Qué hago? Y luego, por otro lado, mostramos mucho interés en este tipo de sermones porque pensamos, ahí le van a dar fuerte a los hijos. Se va a enterar el niño. Ven, hoy no te estés en la salita, ven a escuchar lo que el pastor tiene que decir. Bueno, pues si esperáis todo esto hoy, os voy a decepcionar por ambos lados, porque no voy a dar recetas específicas acerca de lo que tenéis que hacer ante los problemas, alguna, pero voy a ser muy generalista, ¿bien? Y por otro lado, este sermón no va dedicado a los niños o a los hijos, aunque hijos, jóvenes, niños, adolescentes, haréis muy bien en escuchar todo lo que hoy se va a decir aquí, desde la palabra del Señor. Porque también es para vosotros, y porque algún día seréis padres, y porque también esto os va a ayudar a entender un poco más el papel de vuestros padres. Y, hermanos, algo que debemos de tener claro es que una casa, como dice el refrán, no se empieza por ¿dónde? Por el tejado, ¿no? Y en la educación de nuestros hijos muchas veces tenemos la vista puesta en el tejado. Decidme si no vemos ya la casita acabada, ¿no? Y cómo queremos que todo esté, que todo funcione, que todo vaya, que podamos entrar y empezar a vivir. Pero con los hijos no funciona así. Es más, mucho de nuestro proceso de educación y de crianza de los hijos
no acabará en su niñez, adolescencia y primera juventud y edad adulta. Decía, no sé si es suya la frase, posiblemente no, una bisabuela mía, que un hijo es una enfermedad, con perdón, de 9 meses y una convalecencia de toda la vida. Y es verdad, un hijo siempre será un hijo. Siempre nos va a doler o a ilusionar como un hijo, pase el tiempo que pase. Así que, hijos, os va a costar mucho libraros de vuestros padres. Os va a costar toda la vida. Así que, como decíamos, la casa se empieza por los fundamentos, no por el tejado. ¿Bien? Y hermanos, es prioritario que tengamos esto claro. Es prioritario que moldeemos el carácter de nuestros hijos. ¿Entendemos la idea de moldear? Como cuando alguien coge barro, los niños, la plastelina en el colegio, ¿sí? Es verdad, es como darle forma. Esto en la psicología moderna se llama conductismo y se ve fatal. Deja al niño que sea lo que quiera. Deja al niño que se exprese, hombre. No lo oprimas. No lo apagues. Ahí hay un gran potencial. Deja que salga por sí mismo. Sí, sí. Y así vemos que está la cosa, ¿no? Pero lo que la Biblia nos dice es todo lo contrario. Moldea el carácter de tu hijo. Muchos de los problemas que vienen en la crianza, que vienen en la adolescencia y en la juventud, provienen de que no hayamos, padres, madres, moldeado antes el carácter de nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuidado lo que está diciendo la palabra de Dios, porque esto es una promesa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto, el rey Salomón, que escribe estas palabras, pero realmente es Dios hablándonos, no es una tarea de los profesores del colegio, ni de los maestros de la escuela dominical, ni de vuestro pastor, ni de Paul David Tripp y todos los consejeros maravillosos que hay en cuanto a la educación de los hijos, y damos gracias al Señor por ellos, ni tampoco del programa Little Einstein. No es responsabilidad ni siquiera del sermón de esta mañana. Ni siquiera es responsabilidad de vuestros hijos. ¿Hemos entendido bien esto? No es responsabilidad de vuestros hijos ni de vuestros hermanos, o sea, los titos, los abuelos. No. Es responsabilidad de los padres. Del padre y de la madre. Nos lo dice a nosotros. Ahora bien, hermanos, creo que como os podéis imaginar, yo no soy ningún experto en estos temas. Creo que soy posiblemente tan experto como vosotros. Yo todo lo que sé, como espero que sepáis vosotros al respecto, es gracias a la palabra de Dios. Y quizás en esta sala, en este auditorio, haya padres mucho más exitosos o mucho mejores que yo a la hora de educar a sus hijos. Es muy posible. Y como he dicho antes, tampoco voy a hablaros de experiencias de otros como un ejemplo a seguir. De hecho, hermanos, cuando tratas de reunir la palabra crianza de los hijos y experiencia, es como una gran contradicción. Porque, a ver, ¿quién tiene experiencia cuando le viene el niño por primera vez? ¿Qué experiencia tienes con un bebé? ¿Qué experiencia tienes con un niño de 3 años cuando tiene 3 años? ¿Has tenido alguna vez un niño de 3 años? ¿Y cuando tiene 10? Es la primera vez que eres padre de un niño de 10 años. Y luego de 15. Y luego de 20. Siempre hay una primera vez. Ah, bueno, pero los padres que tienen, yo qué sé, 7 hijos, algo de experiencia tendrán. ¿Sí? ¿De verdad? Pregúntale si cada uno es igual. Pregúntale a tu hijo si los 7 años de uno fue igual que los 7 años de la otra. Y veréis lo que os dice. Y cuando ya llevas 4 dices, pero bueno, si yo con Manolita y Juanita hacía esto y ahora viene
Pepita y no me hace ni caso. Siempre estás a prueba con los hijos. Y cuando tienes varios, y creo que muchos estáis aquí riendo, pues porque lo sabéis, ¿no? Lo habéis comprobado. Sí, hay normas generales que pueden sernos útiles, pero esto es una aventura siempre. Yo lo he comprobado con mis 2 hijas. Lo que sirve con una, no sirve con la otra. Más quisiera. Lo único que ha servido es la ropa, que le ha podido pasar de la una a la otra. Pero los consejos, no. Bueno, algunos sí. Pero realmente siempre es distinto, porque cada niño es distinto, porque cada persona es distinta. Así que, por encima de esto, ¿qué es lo que nos va a ayudar entonces, hermanos? Principios generales. Principios generales, porque estos valen para todos. Los principios generales que, si os fijáis, nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un manual de cosas concretas y específicas y detalladas. Como cuando, si le duele la cabeza, dale esta aspirina. Si tiene fiebre, dale apiretal. No funciona así la palabra de Dios. No funciona así, lo sabemos. Nos da principios generales. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de nuestra sabiduría y discernimiento. Y confiar en la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Y lo que nos interesa al final no es ni lo que digan los psicólogos cristianos, vamos a decir cristianos, o seculares, o tal cual padre, o la vecina del quinto, o nuestra abuela. No, lo que nos interesa es lo que dice Dios. Es más, todas las demostraciones de rebeldía humana y de problemas en los asuntos del hombre provienen precisamente de no hacer esto, de no escuchar lo que dice Dios a la hora de vivir y de conducirnos. Hermanos, quien creó la familia fue Dios. Por lo tanto, el único que tiene derecho y autoridad real para decirnos cómo debemos dirigirla es Él. Así que, ¿qué nos dice Dios? Bueno, lo primero que nos dice es que nuestros hijos deben de ser moldeados. Lo hemos leído antes. ¿Recordáis? Que hemos de educar al niño conforme a su camino, y aun cuando sea mayor, no se apartará de él. La principal necesidad es ser moldeado. La principal necesidad de vuestros hijos no es que le llevéis al mejor colegio, al mejor instituto, a la mejor universidad, que vayan lo mejor vestidos. No. Es que su carácter sea moldeado. Y lo segundo que nos dice Dios es que la responsabilidad de hacer eso es de los padres. ¿Bien? Parte 1. Los hijos han de ser moldeados en su carácter. Esa responsabilidad no es de nadie más que de los padres y las madres. Ni más ni menos. Así que lo primero que vamos a ver, vamos a ver a lo largo de todo el sermón. Ya os digo que no es un sermón expositivo. Vamos a estar en diferentes partes de las Escrituras. Es un sermón temático. ¿Bien? Vamos a estar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento viendo lo que la Biblia nos dice acerca de cómo moldear el carácter de los padres. Tú dirás, bueno, es que yo ya tengo nietos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué le voy a hacer yo a mis hijos ya? No te preocupes. Puedes, por medio de esto, aconsejar a tus hijos, a cómo educar a sus hijos. Así que también te interesa escuchar. Y de alguna manera, cuando esos hijos te dejen a tus nietos, o esos hermanos os dejen a vuestros sobrinos, también podréis ser conscientes de cuál es la manera en la que debemos de moldear el carácter de los niños. Vamos a Proverbios capítulo 1. Sabéis que Proverbios es un libro fundamental en la educación de los hijos, ¿verdad? Podemos decir que es casi como el manual, el libro de cabecera. ¿Qué hago yo para educar a mis hijos? Pues voy al libro de Proverbios y me lo aprendo de memoria y medito en él y vemos cómo podemos educar a nuestros hijos. Está lleno de consejos muy saludables. Creo que todos los que somos padres hemos estado muchas veces en el libro de Proverbios, o deberíamos haber estado. Y dice así en los versículos los versículos que van desde el 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta aquí, la palabra del Señor. Como decíamos, si quieres educar a tus hijos, aquí tenemos consejos preciosos. Y el versículo 4, ¿os fijáis lo que dice? Dice que sirve este libro ¿para qué? Para dar sagacidad ¿a quiénes? A los simples. ¿Esto qué son, los tontos? No. Aquí la palabra en hebreo transmite la idea de una persona tierna, manipulable, ingenua. En inglés lo tienen muy fácil, utilizan la expresión que hemos adoptado nosotros, naif. Alguien que es naif, ingenuo. La palabra de Dios sirve para dar sagacidad a los ingenuos. Y también dice que puede dar sabiduría y cordura ¿a quiénes? A los jóvenes. Ahora, me gustaría preguntaros, ¿qué es la sabiduría? Bueno, cuando la Biblia nos habla de sabiduría, no nos habla de meter muchas cosas en la cabeza. Nos habla de saber poner en práctica los mejores medios para llegar a los mejores fines. ¿Entendemos esto? Sabiduría es poner en práctica los mejores medios para llegar a los mejores fines. Un hombre y una mujer sabios no son necesariamente aquellos que tienen mucho conocimiento, ni mucha formación, ni son grandes intelectuales. No, no. Hay intelectuales que tienen vidas que son auténticos desastres. Un sabio es aquel que sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y en cómo tomar decisiones que supongan lo mejor, primero para la gloria de Dios, después para los demás y después para su propia vida. Esto es un sabio. Y yo te pregunto, padre, madre, que estáis aquí esta mañana, ¿cuál es tu objetivo principal en la crianza de tus hijos? ¿Que tus hijos sean inteligentes o que sean sabios? Bueno, no hay nada de malo en ser sabio e inteligente, ¿no? Si pueden ser las dos cosas, pues yo me quedo con las dos. Pero si tenemos que elegir, nuestros hijos han de ser sabios. Oremos porque nuestros hijos sean sabios a la manera de la palabra de Dios. Que sepan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y aplicar los mejores medios para conseguir los mejores fines. Y esto para la gloria de Dios. El mundo está lleno de personas inteligentes y muy bien dotadas que tienen 1, 2, 3, 4 carreras o más y tienen vidas totalmente inútiles. Personas a las que sus padres les han llevado a los mejores colegios e institutos, que han estudiado las mejores carreras en las mejores universidades, pero que tienen vidas destrozadas. Personas infelices. Personas que además hacen infelices a otros. Lo único que han recibido estas personas es dinero de parte de sus padres, que les ha proporcionado una excelente educación. Pero sus vidas son un desastre. Entonces, ¿qué es lo prioritario para ti como padre? Como madre. Y de nuevo, no estoy diciendo que nada malo contra educar a nuestros hijos en un buen sistema docente, en un buen colegio, en un buen instituto y en una buena universidad. Gloria al Señor por aquellos que pueden hacerlo. ¿Bien? Pero, hermano, hermana, y creo que debemos de estar despiertos, porque este sermón es muy importante, porque es de vida o muerte lo que estamos tratando. Es de vida o muerte. Es muy importante. No está mal que tus hijos adquieran conocimientos, ni muchísimo menos. Pero si tú has criado a tus hijos para ser médicos, si los has criado para ser abogados, deportistas, maestros, músicos, ingenieros, pero no los has criado para honrar y obedecer a Dios, has fracasado como padre.
Has fracasado. No has cumplido con tu responsabilidad como padre. Todo padre piadoso, todo padre sensato, debe desear que sus hijos lleguen a ser sabios, que sepan usar el conocimiento para la gloria de Dios, para el bien propio y el bien de los demás. Y Salomón nos sigue diciendo en el versículo 7 que la fuente de la que emana esa sabiduría, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No podemos aprender a leer un libro como el Quijote si primero no sabemos el A, B, C, D, el abecedario, ¿no? Y luego a juntar las letritas, ¿no? ¿Bien? Es fundamental, ¿sí? Pues no podemos ser verdaderamente sabios si no entendemos lo que es el temor de Jehová. Si pensamos que hacer sabios a nuestros hijos es enseñarles el catecismo de Heidelberg o la confesión de fe tal o cual, estamos muy equivocados. Si empezamos a enseñarles reglas y normas, y así dice el Señor, sí, pero ¿solo eso? ¿Solo reciben información? Hay algo que está fallando aquí. Hermanos, el hombre que teme a Dios toma en serio las advertencias de Dios. El hombre que teme a Dios toma en serio sus mandamientos. El hombre que teme a Dios aprende a ampararse en las promesas divinas. Digo, hombre y mujer. Aprende a pararse en las promesas de Dios. Pero sin temor de Dios, lo que vamos a tener en nuestros hijos el día de mañana, e incluso ahora, son personas que van a la deriva, sin rumbo, personas cambiables. No tienen ni un lugar de partida, ni un lugar de llegada. Al fin y al cabo ese es el hombre sin temor de Dios. Alguien que no sabe a dónde va ni a dónde viene. Como dice el Salmo 1, es como el tamo arrebatado por el viento. Es como paja, como cáscara vacía, que se lleva el viento y no sirve ni para hacer fuego, ni para eso. Algo voluble, sin vida, sin significado. ¿Pensáis en un futuro así para vuestros hijos? A mí me horroriza solo de pensarlo. Pero este es el destino de aquel que vive sin temor de Dios. Y ahora Salomón continúa en los versículos siguientes, el 8 y el 9, fijaos, y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desperdicies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí está donde empieza la guía necesaria para instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Es necesaria tanto la intervención del padre como de la madre. Ha de escuchar a los dos. Niños, jóvenes, adolescentes que estáis aquí hoy, esto no funciona diciendo, esto se lo digo a mamá y no se lo digo a papá. Esto mejor se lo digo a papá y no se lo digo a mamá, porque mamá me entiende. No, es que papá sabe. Madres, aquí no vale aquello de espera que venga tu padre y verás. Padres, aquí no vale aquello de espera que venga tu madre y le preguntas a ella. No. No. Aquí habla de la dirección de ambos. Lo hemos visto, ¿no? La dirección es de ambos. Y esto también es una advertencia para los niños y los jóvenes que tienen en consideración solo las advertencias de mamá, pero no las de papá. O que solo valen unas y no las otras. Las Escrituras nos enseñan, niños, jóvenes, que si queréis ser sabios, si queréis crecer en el temor de Dios, necesitáis la dirección y la guía autoritativa de vuestro padre y de vuestra madre. Aquellos que Dios ha puesto en el determinado momento en que ha puesto para que os eduquen.
Y esto vale para padrastros y madrastras. Exactamente igual. Y esto vale para los que están solos, como padre, solo, en la educación de los hijos, o como madre. Ahí os ha tocado un papel doble y más arduo, probablemente. Pero esto no os exime de responsabilidad. Y luego volveremos más hacia esto. Porque los que estáis solos en esto necesitáis unas palabras específicas de parte de la palabra de Dios. Y además la palabra de Dios nos habla también de cuando os encontráis solos en la educación de los padres, de los hijos y de las hijas. Padres, no os paséis la pelota los unos a los otros en cuanto a la enseñanza y dirección de vuestros hijos. ¿Sabéis lo que es pasarse la pelota, no? Igual, no tú, no yo. Es como aquello del juego de la patata caliente, ¿no? Parece que te quema y se lo pasas a la madre, o al revés, o al padre. La autoridad recae sobre los dos en cuanto a moldear el carácter de vuestros hijos. Y jóvenes, niños, los padres, aunque os parezca increíble, saben más que vosotros. Han vivido más que vosotros. Han fracasado y acertado más que vosotros. Si queréis ser unos tontos y unos inútiles, no les escuchéis. Si queréis ser sabios, escuchadles. A los dos. Y sobre todo en la adolescencia, porque los hijos, aunque no lo confiesen, en esta edad se creen que son más inteligentes que sus padres. Posiblemente más inteligentes que sus padres y que todo el mundo. ¿Sí? Pues mira, joven, muchacho, muchacha, si tú eres más inteligente que tus padres, ya te darás dentro de poco cuenta de que no, pero te diré que observes al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era perfecto. El Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo era el creador de todas las cosas y dice las Escrituras que se sujetó a sus padres hasta la edad adulta. El creador del universo se sujetó a sus padres hasta la edad adulta. El creador del universo que sabía más que su padre y que su madre, que tu padre y que tu madre, sabe mucho más que tú, me parece, se sujetó a sus padres. Así que cuando te creas más sabio que ellos, piensa en el Señor Jesús y se te quitará toda duda al respecto. Y ahora sigue Salomón diciendo en el versículo 10, pero también en el 15, fijaos, dice, hijo mío, aquí está hablando el rey a su hijo Roboam, que no le hizo mucho caso, y ya vemos lo que pasó. Y si no lo sabéis, que vuestros padres os lo cuenten luego. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y luego el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Joven, no escuches la voz de los pecadores, ni de los que te quieren llevar donde ellos te quieren llevar. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no te dejes engañar, no seas tan estúpido, no seas tan débil, no seas tan cobarde, porque te van a engañar. Los pecadores te van a engañar, como la serpiente engañó a Eva y luego hizo pecar a Adán. Hace falta mucho más valor para decir que no a las seducciones y trampas de este mundo que para dejarse arrastrar por ellos. ¿Dónde vas a estar tú? Si vas a los versículos que van hasta el 19, vas a ver cuáles son las consecuencias de portarte como un cobarde y dejarte arrastrar por los pecadores. Recuerda las consecuencias de escuchar a la serpiente. Las conoces, ¿no? No escuches a los que adoran a la serpiente. Así que Salomón, en este inicio del libro de Proverbios, nos está diciendo que la sabiduría proviene de vivir en el temor de Dios. Proviene de escuchar la voz del padre y de la madre y de no escuchar los engaños de los pecadores.
Pero hermanos, aquí esta enseñanza de Salomón presupone algo, porque claro, pero ¿no habías dicho que no ibas a meterle caña a los chavales? Pues sí, un poquito sí, ¿no? Creo que está bien. Y espero que penséis en ello, que seguro que no os ha gustado nada escuchar todo esto, muy posiblemente. Y los padres estaréis diciendo que bien que el pastor les está aquí dando fuerte. No. Es que, hermano, esto igualmente te atañe a ti, como madre y como padre. Muchos jóvenes acaban escuchando el consejo de los engañadores, acaban dejándose engañar por los pecadores, porque no encontraron en sus padres la enseñanza, la guía, la amonestación y la disciplina que necesitaban. Padres que nunca tenían tiempo, padres que nunca fomentaron una relación con sus hijos, mucho más allá de a lo mejor pagarles lo que necesitaran, que no les faltase de nada. Y cuando sean mayores yo ya tendré relaciones significativas con ellos. Cuando pueda tener una conversación inteligente. Y luego descubren que cuando esos hijos ya tienen edad de tener una conversación inteligente, se van a buscar relaciones y conversaciones significativas al mundo. Ya no les interesa lo que les tienes que decir. Porque pensabas que había que decírselo cuando tenían edad de mantener una conversación. Eso es terrible. El joven llega a la adolescencia cargado de preguntas y de estímulos y se va a buscar respuestas a otro lado. Y ahora yo pregunto si muchos padres pueden, con conciencia limpia, afear a sus hijos o echar en cara el que no hayan hecho caso a sus consejos acerca de la conducta, en cuanto a la salvación, en cuanto a sus amistades, en cuanto a la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio, en cuanto a cómo relacionarse con el sexo opuesto, acerca de cómo vestirse, acerca de cómo tener educación. En buena conciencia creo que hay muchos padres que hoy en día no pueden echar en cara a sus hijos el que sus hijos no hayan seguido los consejos de la palabra de Dios en cuanto a esto. Más bien es Dios quien tiene que amonestar a los padres, a muchos padres, por no haber hecho el trabajo que tenían que haber hecho. Y esto es triste. Esto es triste. ¿Les has dado instrucción clara? ¿Les estás dando enseñanza e instrucción clara? Acerca de su conducta, acerca de cómo deben vestirse, acerca de las amistades que han de tener, en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a lo que es llevar una vida piadosa. Nuestros hijos, hermanos, hay una cosa que debemos de tener muy clara. Nuestros hijos, hablo de hijos ya, de hijos en edad de ser educados, hijos que están todavía bajo nuestra educación, tutela, cuidado y crianza, no se pueden moldear a ellos mismos. Nos han vendido la moto desde la moderna pedagogía que esto es posible, pero eso es un cuento, es un camelo. Los hijos no se pueden moldear a ellos mismos. No pueden, igual que el barro no puede darse solo forma a sí mismo. No pueden. Necesitan nuestras indicaciones, necesitan nuestras manos sobre ellos, dándoles forma. ¿Y habéis visto alguna vez un alfarero? ¿Cómo lo hace? ¿Apretando? ¿Estrujando? ¿Chafando? Es de forma suave, pero siempre está ahí. Las manos no salen del barro, nunca. Siempre están ahí. Y además tiene que estar bien centrado el barro, porque si está un poco descentrado del torno, pierde forma y se cae. Y si alguna vez habéis tratado de hacer una vasija en un torno de alfarero, os habréis dado cuenta de que es así. Nuestras manos tienen que estar en nuestros hijos, permanentemente, de forma permanente, y centrados en el Evangelio y en la palabra del Señor. Es la única manera. Nada de lo que este manual, la Biblia entera, ya no solo el libro de Proverbios, tiene que decirnos acerca de la educación de nuestros hijos, sirve para nada si tú como padre o como madre no estás cumpliendo con la responsabilidad de ser un maestro en todo
y en todo tiempo, en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Así que Dios en su palabra nos deja muy claro que nuestra gran responsabilidad como padres es moldear el carácter de nuestros hijos. Pero en otras partes del libro de Proverbios, claro, porque aquí Salomón está dando por sentado que un padre y una madre van a hacer esto. Y le dice al hijo, escucha el consejo de tu padre y de tu madre, lo da por sentado. Y así debería de ser. Pero hay otras partes del libro de Proverbios que no suponen tanto, nos dan órdenes, directrices claras a los padres y a las madres. Fijaos, vamos a Proverbios 19-18. Proverbios 19-18. Y dice lo siguiente. Castiga a tu hijo, que bien, ¿eh? ¿Cómo os gusta esto, chicos? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué palabras? Esto no es una sugerencia, ¿verdad? Castiga a tu hijo. Castiga a tu hijo. Esto no es una sugerencia, es una orden. Es nuestra obligación. Si no lo hacemos, estamos tomando la decisión opuesta. Esto no va de varias vías. Es o obedeces o estás tomando otra decisión. Es disciplinarles o destruirlos. No se apresure tu alma a destruirlo. Si no hay disciplina, los estamos destruyendo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Se ha interpretado de muchas maneras, pero la correcta forma de interpretarlo según el idioma original es esta. Diciendo, disciplínalo, pero no te pases, no sea que lo destruyas. No va de eso. Si no lo disciplinas, te estás apresurando a su destrucción. Y son palabras muy fuertes estas, hermanos, muy fuertes. O estamos decididos consciente y voluntariamente a disciplinar a nuestros hijos en un carácter piadoso, o estamos dejando que se implante en ellos la semilla de su propia destrucción y condenación. Y son palabras muy fuertes. Y fijaos, dentro de lo fuertes que son estas palabras, el Señor nos está dando esperanza. Nos da motivación, porque fijaos lo que dice, en tanto que hay esperanza. Nos está diciendo que hay esperanza. Alguien dirá, quizá alguien que acaba de nacer su bebé, o quizá futuros padres, pero hace falta tanta motivación para eso de ser padres, pero sí es muy bonito, sí es hermosísimo, no hay nada más hermoso que ser padre. El amor que tenemos a los hijos debería de por sí solo darnos unas ganas y unas fuerzas. Así, creo que los que somos padres podremos decirles a los que piensan así que pocos trabajos hay tan duros, tan arduos, tan desesperantes muchas veces, tan frustrantes. Pocos hay como la crianza de los hijos. Y Dios lo sabe. Y Dios nos estimula y nos dice, mientras hay esperanza, porque la hay. Hermanos, ¿cuántas veces vemos que hablamos con nuestros hijos, les disciplinamos, les exhortamos y otra vez lo mismo? Y otra vez lo mismo. Y se lo vuelves a explicar y te dice, sí, claro, sí. Y otra vez lo mismo. Y una vez tras otra. Puede ser desalentador. Parece que las cosas como que a veces se estancan. Es que no, esto no va a ningún lado. Esto es frustrante. Ya no le digo nada. Oye, mira, a partir de ahora se lo dices tú. Yo ya no se lo digo más. Puede ser muy desalentador, muchísimo. Pero Dios nos deja esta promesa. Hay esperanza. Nos dice que perseveremos. Díselo otra vez, con la misma paciencia, con la misma constancia,
con las mismas palabras, con la misma dedicación, hermanos, hay esperanza. La hay. ¿Sabéis qué nos pasa? Que muchas veces somos cortoplacistas. ¿Entendemos esto de ser cortoplacistas? Queremos soluciones ya. Pim, pam, pum. Se lo digo, oye, que no me obedece. Pues lo dejo. Así no funciona. Hermanos, es que queremos frutos ya mismo. Pero el fruto lo da Dios. Y lo da a su tiempo, no al tuyo. Tu responsabilidad es perseverar en la educación de tu hijo. Sin ceder un milímetro atrás. Y Dios hará lo que tenga que hacer en su vida. No te quepa la menor duda. Como lo va a hacer en la vida de todos nosotros. Ni un paso atrás. Necesitamos, hermanos, fe y paciencia. Seamos imitadores de aquellos que por fe y la paciencia obtienen las promesas. Como dice Hebreos 6:12. Persevera, aun cuando parece que las circunstancias te dicen, esto no vale la pena. Esto no va a ningún sitio. Y el libro de Proverbios va más allá. Si vamos al capítulo 23, este va a ser el último versículo que veremos en Proverbios. Proverbios 23, los versículos 13 y 14 nos están diciendo, vamos a dejar que todos los tengamos. Dice así la palabra del Señor. Atención, padres, madres, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Madres, no se morirá, ¿eh? Padres, no se va a morir, ¿eh? Aquí está utilizando una gran ironía el escritor del libro de Proverbios. ¡Ay, mi niño, que se me rompe! Hombre, no le voy a hacer esto que se me traumatiza. ¿Qué dice aquí? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, la tumba, la muerte y aún más allá, el infierno. Este es un imperativo. Mira, a tus hijos en la vida les vas a poder privar de muchas cosas, o porque quieras hacerlo o porque no puedas dárselas. Hay muchas cosas que no van a tener tus hijos en esta vida. De eso no cabe duda, pero nunca rehuses el corregirlos, el disciplinarlos, el castigarlos. Y sí, ya sé que esto no es muy políticamente correcto, pues da igual. La palabra de Dios dice lo que dice. Castiga a tu hijo. Porque si no lo haces, estás produciendo en él un estilo de vida que lo acabará matando. Física o espiritualmente o ambas cosas. Si el texto anterior animaba a los padres desanimados, les decía, hay esperanza. Este versículo es una amonestación a los padres despreocupados o a los padres blandengues, que son muy blanditos con sus hijos porque es que sus hijos son, vamos, de porcelana. Se van a acomplejar, se van a resentir, se van a frustrar, se van, como dicen ahora, a traumar. O sea, lo que siempre ha sido traumatizar, ¿no? No, ten cuidado, no te pases. Ya aprenderá por sí mismo. La palabra de Dios nos está diciendo que no. Esto es un consejo claro a los padres que o son muy despreocupados o que están muy ocupados haciendo otras cosas en vez de estar ocupándose de sus hijos. O esos padres timoratos a la hora de aplicar el castigo. Pobrecito mío, que se me rompe. El anterior versículo decía, hay esperanza. Estos versículos los dicen peligro. Hay un riesgo de vida o muerte. Peligro.
Es un asunto vital. Hermano, hermana, por nada del mundo rehúses en corregir a tu hijo. Lo estás exponiendo a una vida destrozada desde su misma juventud. O a una muerte temprana. O a un embarazo no deseado. O a una adicción a las drogas. O acabar en un correccional. O mucho peor, en la cárcel el día de mañana. O una persona sin oficio ni beneficio y a merced de los demás. Es un asunto de vida o muerte. No podemos exponerles tan irresponsablemente a una vida así, y mucho menos al fuego del infierno. Si tus hijos de 3 o 4 años, porque a los hijos no se les ocurren estas cosas, ¿verdad que no, padres? Cogen un destornillador, un vaso de agua y se ponen a jugar cerca de un enchufe, porque a los hijos no se les ocurre nada de esto, ¿no? No tienen estas ideas brillantes. ¿Cuál sería tu reacción? La madre diría, si lo estuviera viendo, el niño de 3 y 4 años con un vaso de agua, un enchufe y un destornillador, ahí, en una entrada de corriente, estaría, oye, Paco, ¿ves tú que yo estoy cocinando? ¿Haría eso una madre? O el padre diría, oye, que estamos en la final del mundial, un momento, que estamos en el gol de oro, espera, espera. ¿Haríamos eso? Saldríamos corriendo, le quitaríamos el vaso de agua, el destornillador y lo sacaríamos de allí, ¿no? Vamos, digo yo, salvo que tengáis el interés de que se lleven un buen chispazo. Es un asunto de vida o muerte. ¿Sabemos lo que una descarga de 220 voltios le puede hacer a un niño, ¿no? De 3 años. Hermanos, aquí no hay excusas para dejar de moldear el carácter de nuestros hijos. Castiga al muchacho, no morirá. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada año cuenta. Es un asunto de vida o muerte. Hermano, no digas que tienes mucho trabajo o que tienes otras muchas cosas que te quitan el tiempo. O te dedicas a moldear el carácter de tu hijo, o tarde o temprano acabarás teniendo en tus brazos el cadáver de tu hijo. O físicamente o espiritualmente. Y ninguno de nosotros quiere eso. Proverbios 29, 17 nos dice ahora algo precioso. 29, 17. Fijaos, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto es un sádico, ¿no? No está hablando aquí de sadismo, como qué maravilloso corregir a los niños o a los hijos. No nos gusta. Creo que a los padres, si se nos dan estas advertencias, es porque nos cuesta, porque nos duele, porque pensamos que nos estamos pasando de rosca, que no hay que ser tan, somos tan, que parecemos un tambor. No hay que ser tan así, tan asá. Déjalo, ya se dará cuenta. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿quieres paz mental? ¿Cuántos padres dirían, necesito un minuto de paz? Desde que tuve hijos no volví a dormir igual, mi vida ya no volvió a ser la misma, vivo en una constante incertidumbre, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Que si una enfermedad? ¿Que si se dan un golpe? ¿Que si tienen problemas en el colegio? Cualquier cosa, lo que sea. Las madres y los padres, especialmente las madres, tenéis como un radar especial que ya las noches no vuelven a ser las mismas. Y les necesitaría, por favor, un momento de paz y serenidad. Necesito, como decimos, un Kit Kat. Por favor, por favor. Pues, ¿quieres descansar? Ya descansarás, pero no ahora. Hay una promesa de descanso. Te dará descanso y alegría a tu alma, pero nadie te está diciendo que vaya a ser ahora. No va a ser ahora. Ya os lo digo, que no va a ser ahora. No lo va a ser. Estamos siempre expectantes. Enfermedades, accidentes, peleas entre hermanos, estudios, amistades, su salvación. Y a veces decimos eso, necesito un respiro. Pues
Mira, hermano, si de algo te has de llevar esta mañana, si algo te vas a llevar esta mañana, por favor, concéntrate en esto, ¿bien? Apúntalo si quieres. Trabaja ahora, descansa después. Trabajas ahora, descansas después. Dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30 años, lo siento, no lo sabemos, pero vendrá. Vendrá cuando veas que tu hijo y tu hija dejan el hogar, casados o solteros, y son personas piadosas. Personas que se han unido a otras personas piadosas para formar una familia. Y entonces podrás decir, gracias, Señor. Y podrás descansar. Hermano, hermana, Dios nos promete tranquilidad, sosiego, lo tendremos, pero no ahora. Ahora nuestro trabajo es otro. Esto es una guerra. Ahora bien, ¿qué tiene que decir el Nuevo Testamento en cuanto a nuestra responsabilidad como padres? Vamos a verlo. Efesios 6:4. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí Pablo nos está diciendo algo muy similar a lo que decía Proverbios. Nos habla de dos filosofías de vida. Nos insta a seguir una y a desechar la otra. En la parte negativa se nos llama a no provocar a ira a nuestros hijos. Y en la parte positiva se nos llama a disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra griega aquí para disciplina es la misma que utiliza el Antiguo Testamento para castigo. La misma. Enfatiza el elemento principal que debe de estar en moldear el carácter de nuestros hijos. Debe de haber amonestación, debe de haber exhortación, pero también tiene que haber castigo. Porque la mayoría de las veces, el 100% de las veces, toda la exhortación y amonestación que le des, a que la van a hacer caso, a que sí. A que te van a hacer muchísimo caso. ¿Sí o no? No, sí. ¿Qué decís? No, ¿verdad? No podemos estar solo amonestando, informando, enseñando. Es que yo le pongo canciones cristianas todo el día a mis hijos. Es que yo le pongo sermones, es que yo le leo la palabra, es que yo le digo lo correcto y lo incorrecto, es que yo le digo cómo se tiene que vestir, es que yo le digo con qué amistades tiene que ir y cómo... Sí, cuando no te hace ni caso, porque no te lo va a hacer muy posiblemente, ¿qué haces? Me quedo con cara de tonto. Castiga a tu hijo. Disciplina a tu hijo. Y ese es el gran error, que nos hemos pensado que disciplinar es enseñar. Y la enseñanza es la combinación de dos cosas: la amonestación y la exhortación, y el castigo. Y hay muchos tipos de castigo. ¿Estamos pensando en el látigo de 7 colas? No, necesariamente. O en la chancla voladora famosa, ¿no? Tampoco va a ser necesario la chancla voladora. ¿Qué puntería tienen las madres? O poner al niño cara a la pared. Con 16 años lo vas a poner cara a la pared. Hombre, igual si con una cinta doble cara lo pegas así con una tablet y un móvil, se va a quedar contra la pared durante 6 horas, muy posiblemente. Cada edad tiene su disciplina. Cada momento en la edad de nuestros hijos tiene la forma de castigar, pero hay que castigar allí donde más les duele. Y donde más les duele a los 3 años no es donde más les duele a los 15. Entendemos lo que duele a los 3 años y entendemos lo que duele a los 15. ¿Metes el móvil, por favor? Pero castigamos. Hay vara, hay disciplina. Y no tengamos miedo, vivimos en una sociedad en la que parece que vivimos permanentemente vigilados y nos da vergüenza darle un cachete a nuestros hijos. ¿Qué van a pensar de mí? Mala madre, en la iglesia, ¿cómo le voy a dar? Hermano, castiga a tu hijo en la iglesia si hace falta.
Claro que sí. No lo humilles delante de los demás innecesariamente. Pero tampoco tengas miedo. No permitas que nadie te diga cómo debes educar a tus hijos. Ese es el problema, que vivimos más pendiente de lo que van a pensar de nosotros que de educar y moldear el carácter de nuestros hijos. Y en la iglesia se les educa igual que en la calle y se les educa igual que en casa. De la misma manera, con amonestación, con exhortación y con castigo. El castigo más idóneo a la edad que tengan, evidentemente. Pero castigo. Estos son dos elementos que vemos permanentemente en la palabra: vara e instrucción. Instrucción y vara. Pero están los dos. Si no, no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos moldeando con las dos manos, con la vara y la instrucción, el barro del corazón de nuestro hijo. Solamente pegar y castigar a nuestros hijos no es moldear su carácter. Enseñarlos y amonestarlos con el dedito y la Biblia abierta, tampoco. Son las dos cosas. Y por parte de los dos, del padre y de la madre. Esto es muy claro, ¿no? Carlitos, no entres con el balón en el jarrón, no entres con el balón en el salón, es que todo acaba en on. Puedes romper algo, ¿sí? Y Carlitos entra con el balón y ¡bumba! Y rompe efectivamente el jarrón o las gafas de aquel que te ha venido a visitar, ¿no? ¡Plas! Y entonces, ¿tú qué haces? Le pegas un tortazo. El niño lo que se va a llevar de esto es que le pegas un tortazo por romper el jarrón. Y ya está. Pero ahí no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Te acercas a Carlitos y le dices, vamos a ver, Carlitos, ¿qué ha pasado? Pues que he entrado con el balón y se ha roto el jarrón. Y yo ya te he advertido de esto, ¿verdad, Carlitos? Sí, claro. ¿Y cómo se llama esto que has hecho? Desobedecer. Muy bien, Carlitos. ¿Y qué tiene que hacer papá por desobedecer? Pues pegarme un tortazo. Muy bien, pues venga, plas, y le das. Bien. Amonestación y disciplina. La una sin la otra no nos va a funcionar. No penséis que os vais a inventar el nuevo método, nueva reforma, año 2019 de educar a los hijos. Porque no existe. Existe hace miles de años y es este: vara e instrucción. Instrucción y vara. Es bien sencillo. Si no, hermanos, les vamos a provocar a ira. No hacer esto, solo dar instrucción o solo dar vara, les va a provocar irritabilidad, ansiedad, frustración y resentimiento, de una manera que no van a saber verbalizar quizás cuando son muy pequeños. Pero si vemos en nuestros hijos agresividad, desobediencia, chantaje, desafío, rebeldía, preguntémonos si estamos usando la amonestación y la vara. Porque lo que no va a irritar a nuestros hijos es que usemos las dos. Si solo usamos una, estamos irritando el corazón de nuestros hijos. Efesios 6:4 nos enseña que si rehusamos moldear el carácter de nuestros hijos, les estamos provocando a ira. Y muchas veces se ha entendido esto de otra forma, ¿no? Pero no. Nuestros hijos, hermanos, aunque no lo creáis, están deseando que les castiguemos. Venga, ¿a que sí, chicos? No lo van a reconocer. No lo van a reconocer. Pero nuestros hijos están deseando que les castiguemos, que les impongamos normas y límites. Y ellos no saben que lo necesitan. Pero lo necesitan. Porque han sido creados para eso. Para ser moldeados por un padre y una madre en la amonestación y en la disciplina. Si no, actuarán con ira e irritación tarde o temprano. Hermanos, la sensación de hambre nos dice que se nos acaban las reservas del cuerpo, ¿verdad? La sed, que nos estamos deshidratando, como yo ahora.
el sueño que necesitamos descansar. La ira de nuestros hijos, muchas veces, su desobediencia extrema, su ansiedad, su carácter desordenado, evidencia que no están siendo disciplinados como la Biblia dice que hay que disciplinarlos. Con ira. Nuestros hijos nos pedirán la disciplina. Inconscientemente nos lo demandarán. Si no se lo damos, estamos provocándoles a ira. Y este es el problema de nuestra generación. Nuestros hijos están saturados de información, de estímulos, de televisión, de móviles, de tablets, de internet. Mucha información, mucho entretenimiento, pero muy poca dirección y mucho menos disciplina. Mucho de todo. Nuestros hijos hoy en día tienen en su armario mucho más ropa de la que nuestros bisabuelos tenían, a lo mejor en un montón de años. Y se divierten en un mes mucho más de lo que se divirtía la gente hace 100 años. Y eso es progreso. Es que ahora sí que estamos bien. ¿Y has visto el mundo cómo está? Que es una pura anarquía. Chavales que solo reciben información, se les pone delante un montón de opciones y se les dice, elige tú. Y esto es como darles una pistola y decirle, ala, venga, juega la ruleta rusa. ¿Y sabes qué pasa? Que todos estos chavales llegan a la adolescencia con un montón de preguntas y de dudas, pero ningunas o muy pocas respuestas. Los jóvenes necesitan guía y no tanta información. Consejos claros, aunque ellos no lo saben, aunque ellos te harán así con la cabeza y te dirán, ¿qué está contando este hombre? Cuanto menos broncas me lleve de mis padres, mejor. No. Estáis creados por Dios para ser disciplinados y enseñados. Y hoy en día tenemos esta generación anárquica, y ya vemos, una generación que no tiene guía ni dirección, una generación a la que ni se le amonesta, ni se le da guía, ni se la disciplina. Pero hay otro versículo que nos provee un equilibrio a este. Vamos a Colosenses 3:21. Justo después, Efesios, Filipenses, Colosenses 3:21 nos está diciendo, y digamos que este versículo es el complemento a lo que veíamos antes en Efesios 6:4. 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Antes se dijo que si no disciplinábamos a nuestros hijos les provocaríamos a ira. Pero aquí en Colosenses lo que se nos está diciendo es que si somos excesivamente opresivos, si para nosotros moldear el carácter de nuestros hijos solo tiene que ver con vara, castigo, 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 no hagas, no toques, no mires, no digas, no veas. Si nuestra disciplina funciona en esta línea, los vamos a desalentar, los vamos a descorazonar. Y esto es una advertencia para aquellos padres que pueden sentir la tentación de convertir su casa en un museo, donde nada se toca, solo se mira, o peor aún, en un cuartel militar. El cuartel militar está para los militares, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Pero en tu casa no es un cuartel. Tu casa es un hogar. Eso es muy distinto. Normas, por supuesto. Límites, por supuesto. Reglas y amonestación, por supuesto. Horarios, claro que sí. Pero tengamos mucho cuidado en convertir nuestra casa en un cuartel. Porque entonces, lo que vamos a conseguir es que nuestros hijos al final piensen que no importa lo que hagan, lo que digan, nunca va a ser suficiente. Nunca va a estar a la altura. Nunca vamos a estar a las expectativas. Son personas que bajo ese control opresivo, porque han tenido un cuartel militar en casa y no un hogar, son personas desalentadas. Han vivido en una casa sin gracia. Nunca es suficiente. Son personas inseguras, personas miedosas,
personas sin iniciativa, personas que solo han recibido una parte de la disciplina y no han recibido la otra. No saben lo que es la gracia del Evangelio. Y entonces son adultos el día de mañana desequilibrados o, en el peor de los casos, rígidos, legalistas. Fariseos. Y tampoco queremos fabricar ese tipo de hijos, ¿no? No queremos ser una fábrica de fariseitos o de personas sin ninguna voluntad, personas débiles, personas que no tienen capacidad de decisión, personas sin iniciativa, porque siempre había algo encima que les decía, no, 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 no toques, no mires, no hagas, no veas. Qué difícil es educar a los hijos. Aquí estamos hablando en términos muy generales. Creo que todos como padres en algunos momentos de nuestra vida habremos pecado de una cosa, o habremos pecado de la otra, o adolecido de algo, o no, o podemos haber dicho, gracias Señor porque de alguna manera que yo no sé, me mostraste el camino. Y hemos visto fruto. Pero me gustaría terminar con un último versículo bíblico. Y es 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Y dice así: pero, son palabras de Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era hijo de un padre inconverso y una madre creyente. Un hogar mixto. Pero aún así, Timoteo, por parte de su madre Eunice y de su abuela Loida, conoció la palabra de Dios. Y dice Pablo que Dios le plació llamar a Timoteo a la salvación. Y no solo eso, sino que Timoteo llegó a ser grandemente usado en la iglesia del Señor. Llegó a ser un colaborador del apóstol Pablo. Estas dos mujeres, solas, sin la ayuda del esposo, del cual no sabemos si estaba ausente o no, pero un pagano, el concepto que tenía del matrimonio en el mundo del apóstol Pablo era muy particular. Las mujeres solo servían para dar hijos y transmitir el apellido. Y el placer te lo buscabas fuera. Pero aun suponiendo que fuera un buen hombre, aun suponiendo que fuera un hombre que no pusiera impedimentos a la educación espiritual de Timoteo, vamos a suponerlo, en el mejor de los casos, estas dos mujeres no se excusaron en eso. Es que el padre es inconverso. Y tampoco esperaron a la adolescencia, cuando él tuviera entendederas, para empezar a enseñarle la palabra de Dios. Lo hicieron desde su más tierna infancia. ¿Y por qué traigo a colación este texto? Pues hermanos, porque puede ser que muchos estéis o hayáis estado en una situación similar a la de Eunice, la madre de Timoteo. Estáis tratando o habéis tratado de educar a vuestros hijos en los caminos del Señor, como Eunice, sola, o quizás solo, sin la ayuda de tu esposa. Bien porque son incrédulos, bien porque eres viudo, quizás eres una madre soltera, quizás estás divorciado. Lo que quiero dejar hoy a la luz de vuestros corazones, hermanos, hermanas, es que a pesar de eso, hay esperanza. Todos los esfuerzos que hagáis por enseñar y amonestar y disciplinar a vuestros hijos en los caminos del Señor, bien pueden contrarrestar la inexistente o mala influencia que vuestros hijos pueden estar recibiendo por parte de un padre ausente o un padre incrédulo, o una madre ausente o una madre incrédula.
Y esto es importante porque a veces los creyentes en estas circunstancias, cuando están solos, se desesperan. Y yo le estoy dando estas instrucciones y le doy esta disciplina y no sirve para nada. Y no me hace caso. Yo no soy padre y madre, yo soy solo una madre. Yo soy solo un padre, no puedo estar en dos sitios, no me puedo desdoblar. O yo le estoy enseñando todas estas cosas y luego viene él y le enseña todo lo contrario. O ella, la madre, le enseña todo lo contrario de lo que yo le estoy tratando de inculcar. ¿Qué hago? Esto es frustrante, no doy abasto. No solo no recibo ayudas, es que lo único que recibo es influencia negativa. Pues hermano y hermana, hay esperanza. Es indudable que tu situación es más difícil que la de aquellos que está el padre y está la madre. Desde luego que sí, es más difícil. Pero ¿sabes una cosa? Que para ti la gracia del Espíritu Santo posiblemente sea mayor. Mucho mayor que en el caso de aquellos otros. En mejor situación. Como dicen las Escrituras, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia. La gracia de nuestro Dios, el Evangelio, es el mejor antídoto, la mejor fórmula para poder educar a nuestros hijos. Seamos un matrimonio, seamos padres solos o solteros. La gracia de nuestro Dios lo impregna todo. Dios da su gracia de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Necesitas más gracia? Sí, pero es que la gracia de Dios es ilimitada. No cesa en el caso de sus hijos. Dios ha prometido bendecir su palabra y ha prometido bendecir tus esfuerzos, aunque estés solo. No trabajas en vano. No te rindas. Es tu obligación. Tienes el deber que se te ha encomendado. Eres responsable de moldear el carácter de tu hijo en el temor de Dios. Pero mi deseo hoy no es amonestarte, mi deseo es alentarte por medio del ejemplo de Eunice, de Loida y de Timoteo. A pesar de lo arduo que sea, de la oposición que encuentres, continúa con paciencia, continúa con perseverancia amonestando, disciplinando, enseñando, guiando a tu hijo y a tu hija. Continúa con la misma perseverancia y la misma fe, llevando a tu hijo o a tu hija, a tu esposo incrédulo o a tu esposa incrédula, a los pies del trono de la gracia. Porque hay gracia también para ellos. Hay gracia. No abandones. Que Él proteja a tus hijos de toda influencia maligna y que Él salve a tu esposo o a tu esposa incrédulo. Dios desde su trono de gracia lo ha prometido. Te ha prometido no dejarte solo. También a los padres y madres que formamos parte de un matrimonio y tenemos esta ardua tarea, Dios ha prometido no dejarnos solos. Cualquier esfuerzo que hagamos por instruir a nuestros hijos, por moldear su carácter en el temor de Dios, será bendecido. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra no vuelve a Él nunca vacía. Para terminar hoy, hermanos, hermanas, Dios ha puesto sobre nosotros un deber muy fuerte. Hay una gran responsabilidad en nosotros. Y tenemos que desempeñarla con la mayor urgencia. Los padres tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a moldear el carácter de nuestros hijos. La salvación pertenece al Señor, pero a nosotros nos pertenece el moldear su carácter para el Señor. Los fundamentos los ponemos nosotros, el tejado lo pone el Señor. Porque la gracia del Señor también es para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros estamos llamados a educar a nuestros hijos, a moldear su carácter. No olvidemos nunca que la gracia de Dios está disponible en abundancia para todos nosotros en el cumplimiento de esta tarea. Dios también es un buen Padre. Dios no va a ejercer un control opresivo sobre ti. No te va a irritar. No te va a provocar a la ira. No te va a exasperar.
Dios nos da la orden, pero como un amante padre nos da su gracia, nos da su instrucción para poder hacerlo bien. Es lo que vimos en la cruz de Cristo. Lo único que puede salvarnos, lo único que puede salvarte, vemos disciplina, la ira de Dios cayendo sobre Cristo, pero también vemos la gracia de aquel que lo levantó de esa disciplina. Y lo mismo puede hacer contigo, padre, madre, hijo, hija, si pones fe en Él, si crees en Él. Dios conoce tus pecados, Dios conoce tus flaquezas, Dios conoce tus circunstancias y tus limitaciones. Sabe lo difícil que es, pero la gracia del Señor es mayor que todo eso. Así que Dios nos ayude, hermanos, a tomar este deber con responsabilidad. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter por nosotros, para que el día de mañana no se aparten del camino. Somos nosotros los responsables de hacerlo. Como Dios, que nunca nos abandonará y nos desamparará, es responsable también de salvarnos y llevarnos a su gloria. Que el Señor nos dé gracia para educar el corazón de nuestros hijos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante ti, pidiéndote perdón, Señor. Perdón por nuestras flaquezas, debilidades, por lo mal que muchas veces disciplinamos y amonestamos a nuestros hijos. Pero también venimos ante ti, Señor, rogándote tu gracia, Señor. Esa gracia que no solo nos salva, sino que nos da el poder. Nos da poder y fuerzas para poder cumplir tu voluntad. Y para que si nos equivocamos, podamos volver de nuevo a levantarnos y a seguir obedeciendo tus instrucciones, Señor. Sabemos que nunca es tarde, da igual la edad de nuestros hijos. Aun si pensamos que están totalmente apartados, todavía son nuestros hijos, Señor. Y hay gracia en ti, y poder, y misericordia, por medio de Jesucristo, para poder llevarles a tu luz y a tu cruz. Te damos gracias, Padre. Obra en las familias de esta iglesia, en los padres y en las madres, solteros, viudos, divorciados, separados o casados. Obra en todos nosotros y también en los hijos, da igual que tengan 0 años o tengan 18 o tengan 25 o 30 o 40, Señor. Que podamos seguir siendo un fiel reflejo de tu gloria, de tu gracia, de tu disciplina y de tu amor y de tu exhortación a ellos. Y permítenos esperar en ti y en tus promesas para con nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.